Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y para los que sois nuevos y estáis pasando por primera vez por aquí, pues os doy la bienvenida y os animo a que os suscribáis a este canal en el que vais a poder encontrar un montón de tips, de consejos sobre organización, limpieza, en fin, el estilo de vida que todos regularmente hacemos en casa. Y como veis por las imágenes, pues sí, estoy haciendo las maletas porque nos vamos de vacaciones en familia. Y con el motivo de celebrar nuestro 25 aniversario de bodas, nuestras bodas de plata, pues vamos a hacer un viaje, pero lo vamos a hacer en familia, porque para nosotros la familia es lo más importante y queremos que este viaje pues sea recordado, bueno, pues por todos. Así que sin más dilación, pues os voy a dejar aquí el vídeo de nuestras vacaciones en familia en Jamaica, porque nos vamos a Jamaica, en especial a Montego Bay. Así que, pues bueno, quiero que nos acompañéis mientras nosotros exploramos este hermoso destino caribeño. Disfrutamos de sus playas de ensueño porque tienen unas playas magníficas y nos sumergimos en su vibrante cultura y creamos recuerdos inolvidables juntos. Así que espero que os guste el vídeo, que lo disfrutéis tanto como nosotros lo hemos hecho. Vamos a estar 7 días, bueno, 7 noches, 8 días, así que me llevo mudas, como habéis visto, pues para esos días, y ahora voy a preparar todo lo de aseo. Y como ya os he comentado antes, pues voy a empacar pues más o menos lo básico, lo que necesito, mis lentillas, un poquito de, bueno, pues de maquillaje, los protectores solares sobre todo. Y bueno, pues mi champú, porque claro, los champús que ponen en los hoteles a mí la verdad que no me gustan, entonces yo me llevo mi propio champú y en fin, pues los productos que uno necesita. También no me puede faltar mi skincare de Yepoda, que además os quiero presentar este producto nuevo. Es una barra solar, se llama The Sensational. Y yo creo que es la mejor forma de aplicar la protección solar, vamos, porque en barra es súper cómodo. Tiene un factor de protección 30, es fácil de aplicar y además súper fácil llevarlo en el bolso por si necesitas reaplicarlo. Hidrata la piel muchísimo porque lleva escualano vegano, que eso le da muchísimo resplandor y vamos, te queda la cara perfecta. Y además es resistente al agua, con lo cual para la playa y para la piscina es ideal. Así que yo me llevo este protector solar junto con mis minis de Yepoda y os voy a dejar en la cajita de información un código de descuento que he conseguido para todos vosotros para que os podáis aprovechar de esta oferta para este verano. Y ya pues sigo empacando cosas, me llevo algunas joyitas, algunos, en fin, luego cosas que al final no me pongo y voy siempre con lo mismo. Así que nada, ya tenemos preparada la maleta, vamos a facturar solamente una maleta para los 4, el resto lo llevamos en los trolleys, uno cada uno y listo. Nos vamos a ir con nuestro propio coche hasta Chicago. Allí hemos concertado un garaje en un hotel para dejar el coche toda la semana y así luego cuando volvamos pues ya cogemos nuestro coche y volvemos a casa. Así que nada, corazones, os dejo con estas imágenes porque nos vamos al aeropuerto. Nothing bothers me this much.
Y una vez las maletas facturadas, pues nada, vamos a la puerta de embarque. Ella siempre en lo mismo. La verdad es que viajar con los hijos te une más como familia. Compartir nuevas experiencias y descubrir lugares desconocidos, porque para nosotros Jamaica es desconocido, nunca habíamos estado, y disfrutar de tiempo de calidad juntos fortalece muchísimo los lazos y crea recuerdos inolvidables. Así que yo os aconsejo de verdad que viajéis con vuestros hijos, porque cada aventura es una oportunidad para aprender y crecer juntos. El vuelo desde Chicago son solamente 4 horas y luego una vez lleguemos a Montego Bay, que es el destino donde nosotros vamos, luego os hablaré un poquito más de esta ciudad que es muy turística, es donde generalmente casi todo el mundo va. Y una vez lleguemos allí, pues nada, viene un taxi a recogernos. Así que nos vemos en Jamaica. Por si estáis interesados en ir a Jamaica, en especial a Montego Bay, que es el destino que nosotros hemos elegido, pues os diré, porque yo he estado investigando antes, y Montego Bay es una ciudad situada en la costa noroeste de Jamaica y es la cuarta ciudad más grande de la isla. Es súper conocida por sus playas, aguas cristalinas y bueno, pues una vibrante vida nocturna, lo que la convierte en un destino turístico muy popular. También Montego Bay tiene una rica historia que se remonta a la época colonial. Fue un importante puerto para el comercio de azúcar y esclavos, desafortunadamente, y la ciudad conserva algunos edificios coloniales y se puede aprender mucho sobre su pasado en sitios históricos como la Casa de la Plantación de Rose Hall, que está justo al lado del hotel, del complejo hotelero donde nosotros nos vamos a alojar, que es el Hilton Rose Hall. Y luego, pues como en todos los destinos turísticos del Caribe, pues se pueden practicar actividades acuáticas, river falls y muchas otras actividades.
Aquí en Jamaica el idioma oficial es el inglés, pero sin embargo muchos jamaicanos también hablan patuá jamaicano, o sea, que es o jamaicano criollo, que es una lengua criolla basada en el inglés, pero con influencias del español, el portugués, el africano y otros idiomas. Vamos, no te enteras de nada. Yo digo, madre mía, pues bueno, supongo que como yo, el valenciano. Así que el inglés jamaicano puede incluir palabras y expresiones que son únicas de la región. El origen del patuá se desarrolló durante el periodo colonial con un medio de comunicación entre esclavos de orígenes africanos y sus amos europeos. Así que el idioma y la forma de hablar en Jamaica han influido en la música, especialmente en el reggae y en el dancehall, la literatura y otras formas de expresión cultural, ayudando a difundir la cultura jamaicana a nivel mundial. Y bueno, pues como veis, ya hemos llegado al hotel, ahora vamos a hacer el check-in y a disfrutar. I'm moving forward, I'm ready to move on, heading for a brand new start at the break of dawn. Here I come, you better watch out, you better beware, the rumor is out, nothing can stop me, I'm going for gold, I'm out of the dark, I'm out of the cold. Here I come, you better watch out, you better beware, the rumor is out, nothing can stop me, I'm going for gold, I'm out of the dark, I'm out of the cold. Tomorrow's getting closer, yesterday is gone, a destination nowhere, I travel on my own. Here I come, you better watch out. Wondering if thousands of miles away, the sky's just as blue. Mira esto. It's as if I'm stuck in yesterday, when I'm thinking of you. 'Cause when you have your morning coffee, I'm turning out the lights so I could dream. And when you smile through the screen, I wish you could be with me. So I lay my head to rest when the sun is rising. I'll start a brand new day when the moon is shining. Y ya en nuestro primer día de disfrute ya habéis visto las vistas maravillosas que tenemos en la habitación y vamos a desayunar, porque aquí, bueno, pues el desayuno hay un buffet libre en el que hay de todo. Desde, bueno, pues comida, gastronomía jamaicana hasta a nivel mundial. Every time that you are closing your eyes, I will be beside you, and my heart will glide across the miles, fly right to you, 'cause when I dive into the traffic, the echo of your voice is all I hear, and I'm tired of your laughing so far, but ever so near, so I lay my head to rest when the sun is rising. I start a brand new day around the moon is shining. I long to be with you and all the places you have been. So today I'm time traveling. So today I'm time traveling. Y ya pues toca a lo que hemos venido, a descansar y a divertirnos. Así que voy a tomar un poquito el sol, vamos a tomar un poquito el sol, a nadar, y a las 11 hay una clase de aquagym, con lo cual, pues para bajar un poco la comida me apunto. Muy importante protegerse del sol. Diréis, bueno, ¿y tú para qué le pones protección a tu marido? Pues os diré
que No puedo más. la piel, aunque sea negra, también Elvis, se quema y hay no que puedo más. protegerla. ¿Cuánto sufrimiento? So today I am time traveling. Oh, today No te he dicho que vinieras para que no tuvieras que pasarlo tú también. Ya lo hago yo por ti. Mira. ¿Qué? Don't worry. ¿Eso de qué es? ¿Suena algún caspito? Mira, tú necesitas un gorro o algo, ¿eh? No, pues te va a firmar el CAP después. El elegir un resort con todo incluido es fantástico. Si tenéis la oportunidad, yo os lo aconsejo porque es, vamos, tienes servicio de todo. Donde estés, en la piscina, en el parque acuático, en la playa, donde sea, hay camareros que te traen las bebidas, te traen comida, tienes el servicio de habitaciones también y todo eso está incluido, incluso algunas excursiones en un catamarán que ellos tienen pequeñito que te da, pues eso, acceso a visitar todo lo que es la zona del resort. Y bueno, pues como veis, aquí en la clase de Aquagym. El deporte que no falte todos los días, que es muy, muy importante para la salud, corazones. Aparte del buffet, hay 5 restaurantes en los que, bueno, pues puedes elegir, reservar para comer o para cenar. Y aquí ahora mi hija que os va a dirigir, pues eso, unas palabras. Porque esto de la cámara, os digo yo, que engancha. Este está guapísimo, mira cómo me sigue. Esto se talca. ¿Está así? Estoy aprendiendo. Hola, blog de Ariadna. ¿Qué pasa? Estás aquí con Frida, la mami la cara. y el papi. Yo te Bueno. la cara. Hasta aquí todo. Hasta luego. Hola chicos, yo también me voy a hacer influencer. Esta es mi cara seria. Esta es mi cara seria. In the rear. Tengo un juego. Ahora cada una tiene que decir una palabra, ¿ok? Para definir cómo está yendo este viaje a Jamaica. Yo me aguanto aquí, parece que el chofer de la 22, pero bueno. Un juego, cada una tiene que decir una palabra de de qué le parece estas vacaciones de Jamaica. 1, 2 y 3. La mami, mira, fíjate que estés grabando ahí, que estés en la cámara. Para mí, espectacular. Epic. Y para mí, amazing. Nos han traído 4 en vez de 3. No, pero a ver, hay que llamarla, falta lo de Frida y lanzar. Bueno, tiene que venir a traer. La gastronomía, la cocina en Montego Bay refleja la rica cultura jamaicana. La verdad es que yo casi todo lo que he comido ha sido pescado porque claro, pues es obvio que en una isla el pescado es fresco de todos los días y estaba buenísimo. Pero bueno, también tienen otros platos tradicionales como el yard chicken, el ackee en saltfish y el curry goat. O sea, goat es cabra. Y la verdad es que lo probamos y todo está buenísimo. Y bueno, pues los mariscos frescos son una delicia. También un servicio de helados, pasteles y café. Eso sí, el café que no falte, que ya sabéis que a mí me encanta. Por cierto, la leche que tenían era de la asturiana. Me quedé, yo digo, ole, producto español en Jamaica.
Apuntem. Allà una mica així o allà? Anem allà? Y ya por la tarde-noche, antes de ir a cenar, pues vamos a explorar un poquito lo que es el resort y queremos ir a ver el atardecer en, bueno, pues en un gazebo que hay, como veis al final de este paseo, que la verdad es que, bueno, hicimos unas fotos maravillosas. Los atardeceres en Jamaica son conocidos por sus impresionantes gamas de colores, como estáis viendo, que incluyen tonos naranja, rosa, púrpura, rojo, en fin, es el reflejo del sol sobre las aguas del Caribe, añade una belleza adicional, ahora lo veréis. Mirad qué preciosidad. Gracias. La verdad es que el clima tropical contribuye a cielos despejados y nubes dispersas que realzan la puesta de sol. Y ahora sí, vamos a cenar. Nosotros hicimos la reserva para todas las noches ya en diferentes restaurantes que ellos tienen y hoy vamos a cenar en este que es de cocina asiática, que tengo que decir que estaba todo delicioso. Te sirven siempre unos entrantes de los que tú eliges, claro, que están en la carta, un primer plato y luego el postre que tú quieras. La verdad es que, vamos, la comida exquisita, como podéis ver en las imágenes. Que también he venido yo con un concepto de comidas que nunca se me hubiesen imaginado ni pasado por la mente, que las voy a poner en práctica este verano porque la verdad es que pues estaban buenísimas.
Y luego pues todas las noches había espectáculo de diferentes, bueno, pues o bien cantantes o bailarines, magos, en fin, la verdad es que muy bien. Nosotros incluso nos atrevimos a bailar. Esto es otro día y la verdad es que, bueno, las tortillas en los desayunos no podían faltar, estaban buenísimas y más si te lo hacen, corazones, porque uno de los motivos principales de coger un resort en el que te lo hagan todo ha sido ese. El descansar y el decir son mis vacaciones, no tengo que limpiar, no tengo que cocinar y no tengo que hacer absolutamente nada, solo cuidarme y pasármelo bien junto a mi familia. Aquí os voy a hacer un poquito un recorrido sobre el buffet para que veáis que tienen todo tipo de comidas para todos los paladares y la verdad es que estaba todo buenísimo. Yo ya sabéis que soy fiel a mis tostadas y a la proteína, y a la fruta, por supuesto, pero bueno, que tenéis para desayunar todo lo que queráis, incluso para los que les gusten los procesados, pues también un montón de bollería ultra procesada, que bueno, que al fin y al cabo uno está de vacaciones y se permite algún lujo. Después, como siempre, pues seguíamos la misma martingala en el hotel si no teníamos ninguna excursión, porque mirad qué parque acuático hay dentro, que la verdad que es una maravilla. Y si viajáis con niños, tienen incluso hasta un servicio que los recogen a las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde y se encargan ellos, es como una guardería y les hacen actividades, en fin, que para viajar con niños también está súper bien. No es nuestro caso porque nuestras hijas ya son mayores, pero la verdad es que nosotros hemos disfrutado muchísimo de este viaje. Así que si tenéis hijos en edades adolescentes como las nuestras, yo os recomiendo que lo hagáis porque es que eso os va a unir muchísimo más. Nosotros hemos tenido conversaciones que en el día a día no tienes tiempo de hacerlas porque siempre vamos corriendo. Y la verdad es que ellos, vamos, abren esa caja de Pandora que digo yo y te cuentan de todo un montón de cosas que tú dices, bueno, ¿y esto por qué no me lo has dicho antes? En fin, que lo hemos pasado muy bien y ha habido muchísima conexión entre nosotros. Chin. Impatimento. ¿Qué preocupación tengo? Y
Y como no podían faltar los cocos, el agua de coco está buenísima. Y si le pones un poquito de alcohol, que se llama saoko, pues entonces ya, vamos, buenísimo. They wanna feel the sun. Don't know what's in it now. Voy. They thought they seen the light. Aquí. Las playas, como veis, pues magníficas. Thought you knew all the answers and knew what's to come. Trying not to be so self-absorbed. La artesanía en Jamaica refleja la rica herencia cultural de la isla, combinando influencias africanas, europeas y locales. Montego Bay, siendo un centro turístico prominente, ofrece una variedad de productos, vamos, increíbles. Aquí podéis ver pues todas las tallas estas de madera que son, vamos, impresionantes. Y bueno, pues los artesanos crean figuras de animales, máscaras, escenas de la vida diaria jamaicana. Yeah, you and I still got the vibe, still got the vibe. When you're closing in, you know you're done. Thought you knew all the answers and knew what to come. Try not to be so self-absorbed. Y ahora vamos a picotear algo, vamos a darles un caprichito a ellas que querían pizza. Yo ya sabéis que no soy amante de las cosas si no las hago yo, pero bueno, me pedí una pizza vegetariana y estaba bien, se podía comer. Ahora eso sí, reírnos, nos reímos un montón. We got the vibe, we got the vibe. Yeah, you and I, yeah, you and I. Still got the vibe, still got the vibe. But you gotta take your shoes off. Y este restaurante es otro restaurante del complejo que se llama Three Palms, que ofrece una experiencia gastronómica que tiene una excelente comida y un servicio impecable. También hay que hacer una reserva con antelación y tiene código de vestimenta, o sea, tiene un dress code que es elegante casual. Y es ideal pues para ocasiones especiales como la nuestra del aniversario, porque nos hicieron, bueno, pues nos regalaron una botella de champán y nos hicieron pues un detallito. I know there's a world outside, but right now it's you and me. Just you and me, baby. Yeah, I did my time, the ups and downs, but now life's been treating me kindly. Because of you, my life's not blue anymore. 'Cause you are my baby. Don't go to work, we'll stay here forever. We'll dance around the kitchen, making breakfast together. I know there's a world outside, but right now it's you and me. Just you and me. Gonna fly away, go a million miles, take a holiday. Y hoy hemos decidido hacer una pequeña visita a lo que es el Downtown Montego Bay, que es el corazón económico y cultural de la ciudad. Nosotros vamos a hacer una visita así por todo el centro, porque bueno, pues
por lo que hemos averiguado, pues hay una mezcla de historia y cultura jamaicana y podemos visitar pues museos locales, galerías de arte y disfrutar de la arquitectura colonial que aún se conserva en algunas partes. Como veis, esta zona que estamos visitando ahora es la zona de más nivel de Montego Bay, que la verdad es que las casas son preciosas. También, como veis ahora, fuimos a ver un mirador en el que, claro, el gancho te hacen pasar primero por una tienda para que compres cositas y luego ver, mirad qué vista más maravillosa de esta parte de la isla. Y bueno, pues siempre uno compra cositas. Yo me compré un sonajero para ponerlo en el patio, mi hija se compró un charm para la Pandora y mirad qué curioso, es una lancha pero es un coche de estos tipo Ferrari que va por el agua. Y dijimos, wow. También en el Downtown Montego Bay está la estatua que honra al legendario velocista jamaicano Usain Bolt. La escultura muestra su famosa pose de To the World. Este tributo celebra sus logros y el orgullo nacional, inspirando a futuras generaciones y actuando como un atractivo cultural para los turistas, porque la verdad es que es impresionante. Nosotros nos hicimos hasta una foto imitando la pose. Y luego aquí dentro, pues bueno, pues hay más cosas de él, con los récords que él obtuvo, y también, bueno, pues es una especie como de museo. También, como no, pues paradita en el Starbucks, porque Jamaica también tiene Starbucks, para comprar pues unas tazas de recuerdo. Mirad qué pintura más bonita en esta pared. Esto que veis aquí, Doctor's Cay Beach, es una de las playas más populares, ideal para relajarse y ver el sol descender sobre el mar. Y esta avenida por la que estamos circulando es de Hip Street, que es una animada área que ofrece varios bares y restaurantes con terrazas, que son perfectas, pues eso, para disfrutar de un cóctel mientras observas la puesta de sol. Otra de las cosas que no os he dicho todavía, que a mí me impresionó, porque no lo sabía, es que aquí se conduce a la derecha como en Gran Bretaña y en Australia. Entonces, para nosotros nos resultaba muy, muy extraño circular por el carril de la izquierda. Y ahora hicimos una paradita en este centro cívico de Montego Bay. Aquí puedes leer un poco sobre la historia de Montego Bay, la cultura, en fin, pues todo. Y aquí pues Marcus Garvey, que fue un líder panafricanista jamaicano con mucha influencia en el movimiento Rastafari. Y bueno, pues también un poco sobre las rebeliones significativas que ha tenido Jamaica contra la opresión, la injusticia y las condiciones socioeconómicas. La verdad es que ver todo esto, estas ahorcas, a mí me impresionaron muchísimo, la verdad. Porque la verdad es que ver todo esto que representa cómo ejecutaban, ¿no?, a la gente, la verdad es que se me pusieron los pelos de punta. También hay una representación de la guerra de emancipación en Jamaica, un periodo crucial en la historia del país, que culminó con la abolición oficial de la esclavitud de la isla, marcando un cambio en las condiciones sociales y políticas.
Y esto que veis aquí, pues se llama The Cage, la jaula, que bueno, pues se refería a una estructura utilizada como una especie de calabozo o celda de detención. Se utilizaba para mantener a los infractores bajo custodia antes de ser llevados a juicio o para ejecutar penas menores de inmediato. Esta jaula también podría haber sido utilizada para mantener el orden y la disciplina en la ciudad, porque ahí pone que bueno, pues todo lo que circulase después de las 3 de la madrugada, pues lo encerraban aquí. Y ya una vez finalizada pues la visita por aquí, por el downtown, pues nada, nos vamos al hotel a relajarnos más. Y aquí es por la noche y también pues otra reserva que habíamos hecho en otro hotel del resort. La verdad es que este fue el que más nos gustó, que de hecho repetimos, vinimos 2 veces y nos encantó tanto la comida como el trato, en fin, muy bonito. La verdad es que mirad la decoración, que son barriles de ron, porque se llama así el restaurante de Ron Factory. Y la verdad es que buenísimo. Mirad, esta ensalada es sandía con queso feta y aquí unos buñuelos que estaban buenísimos. La verdad es que la comida espectacular. Y como no, un espectáculo súper variado todas las noches. Y ahora nos vamos a embarcar en lo más deseado, porque queríamos ir a hacer snorkel y la verdad es que, bueno, lo vais a ver espectacular. Así que contratamos esta excursión y vamos allá. Este autobús nos va a llevar a Marine Park, que bueno, pues que está situado en la costa, y este parque marino pues ofrece hacer snorkeling guiado para explorar los arrecifes de coral y la diversidad de vida marina bajo siempre la supervisión de unos guías. Y luego pues en el catamarán donde vamos, que es grande porque vamos muchísima gente, pues nada, va dotado de música, bebidas, en fin, que lo pasamos en grande.
Aquí ellos te preparan con estos salvavidas, con lo que es la careta y el tubo para hacer snorkeling y con unas aletas. Y la verdad es que fue una experiencia pero maravillosa. Yo, si elegís algún destino así que podáis hacer snorkeling, yo os lo recomiendo 100%. Mira, enséñalo. How is the name? How is the name? Y eso sí, luego pues un montón de baile, lo pasamos súper genial. La verdad es que la gente es súper alegre y bueno, aunque nosotros no conocíamos a nadie, pero enseguida hicimos todos piña. La excursión fue por la mañana y a mediodía ya estábamos en el resort, con lo cual, pues mirad, este es el catamarán que os decía antes que te incluye en el todo incluido del resort, pues te lleva por todo lo que es la costa del resort y la verdad es que también lo disfrutamos muchísimo.
Otro de los restaurantes que nos encantaron. Aquí unas gambas rebozadas, en fin, creo que este era un italiano. Y bueno, pues todo, no es que nos gustó todo, la verdad es que hemos venido todos con unos cuantos kilos de más, pero bueno, ha merecido la pena, la verdad. It's a small part of something greater. And when you get off this raging horse, saints to whatever. Y ya es el último día, vimos el espectáculo, estamos súper agotados y la verdad es que ya nos da un poquito de pena porque al día siguiente ya nos teníamos que ir. También Ariadna participó con el mago, que ahora os voy a dejar unas imágenes. All right, where are you from? From Indiana, the USA. Now, please, is a part of the show where we cut the woman in half. She's not been shuffling. Mix it around however you like. You can use that to assist you. Keep it very close. Take a walk. Show it to some persons and step right back on center stage. Watch your step, all right? Oh my. Oh wow. Is your card the 7 of hearts? You can go ahead and show it to everybody. There we go. Don't you get to take this home with you. Get nice enough and let it come to Minneapolis. What's your step, all right? Did you ever love me? Y ahora sí, ya con mucha pena, pues nos dirigimos al aeropuerto. Hemos pasado unos días maravillosos en este país, que la verdad que la gente, bueno, súper amable, súper alegre, nos ha encantado. La verdad es que es un destino para volver. Pero como siempre hay un pero, que hay que volver a la dura realidad. Así que, corazones, yo hoy no tengo reflexión porque os estoy mostrando nuestras vacaciones en familia, pero sí os diría que destinos como este en Jamaica ofrece una experiencia enriquecedora que fortalece los lazos familiares y crea recuerdos duraderos y que nos proporciona oportunidades educativas y de descanso sobre todo. Yo os recomendaría, como nosotros, que lo planificaseis con anticipación para así que todo el mundo esté contento, respetar las normas culturales locales y priorizar la seguridad en todas las actividades. Like a butter on your coat. And the last thing I would like to ask before getting in the sea, did you ever love me? 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 Y bueno, pues ya vamos a aterrizar en Chicago. Y nada, corazones, que un viaje en familia es una inversión en tiempo de calidad y juntos y en el disfrute de nuevas aventuras y aprendizajes. Así que hasta aquí, corazones, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido. Y nada, corazones, que como siempre os digo, que muchísimas gracias por estar ahí un vídeo más, que os quiero un montonazo y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.